Pedirle a Carol Cariola, por favor, que pase, candidata a diputada. Y matrona, no tenía idea yo. ¿No? ¿Bien y tú? Bien, gracias. Yo sabía que había sido estudiante en la Universidad de Concepción, pero no sabía que eras matrona. ¿Has tenido el momento de trabajar de matrona alguna vez? Sí. Trabajé, como un poquito más de un año. O sea que tienes hartos niños sacados. Claro que sí, varios, y muy feliz de hacerlo. Qué linda gusta profesión. mucho mi profesión. Estoy muy contenta de haber estudiado esa carrera. Creo que es una de las carreras de la salud que involucra más contenido social. No es la única, por supuesto, cierto. También hay otras y las reconozco mucho, pero la verdad es que eso es lo que más me llena, es como una mezcla de lo social y lo científico. Y eso yo creo que es un poco lo que me caracteriza hoy día. Carol, bueno, si es que llegas a ganar tu distrito de diputada, me imagino que no vas a poder seguir sacando guaguas. ¿Cómo estás trabajando para eso, para ganar? Bueno, estamos trabajando duro, mucha pega todos los días, tenemos hartos voluntarios a quienes le ¿No te agota hacer campaña? Yo de las cosas que más como admiro, más allá del color político de nada, es la energía y la estamina para hacer una campaña. Sí, no, es muy fuerte, o sea, el ritmo es muy fuerte. Yo, por lo mismo, tuve que dejar de un poco hacer un break, un paréntesis en el trabajo habitual. Además, yo soy la secretaria general de las Juventudes Comunistas, que es una tarea nacional muy importante. Nosotros tenemos militantes de Arica a Punta Arenas, entonces hay que estar viajando, atendiendo las actividades, además de la campaña que es muy intensa. Pero por suerte tengo un equipo muy potente de jóvenes, de gente de distintas edades, en verdad. Aquí se ha sumado todo el mundo y eso me alivia un poco el trabajo. Yo hago pega todos los días, partimos muy tempranito y terminamos todos los días muy tarde, pero sabes que el cariño de la gente como que te revitaliza y eso me gusta igual. Oye, a propósito de la Jota, ¿es presidenta de la Jota, así se dice? Mira, es que es secretaria general, ya, pero es lo mismo que un presidente, el máximo. ¿Qué te pasó a ti como secretaria general de la Jota después de que apoyaron a Bachelet? Uno escucha sobre todo, mientras más jóvenes, pareciera ser que más se alejan de esta lógica como de la política formal, ¿no? Y que menos le gusta porque más consideran que la Bachelet es más de lo mismo, vendida al sistema, etcétera, ¿no? Me da la idea. Tú eres muy joven y sin embargo no eres tan joven como otros otros jotosos, ¿verdad? Claro, ¿Qué pasó ahí con tu rol y con ese cargo que tú ocupas para el que fuiste elegida cuando apoyaron formalmente a Bachelet? Bueno, primero nosotros fuimos muy parte de esa discusión, o sea, la discusión se dio a lo largo de todo el país, fue una decisión que, tal como dijo Camila el otro día, no fue fácil para nosotros, por lo mismo que tú dices, o sea, Bachelet fue presidenta de este país, jugó un rol, nosotros fuimos muy críticos en ese momento de muchas de las cosas que se hicieron, sobre todo en materia de educación. Sin embargo, yo creo que hoy día nosotros podemos decir que el momento político es distinto porque Chile cambió. Chile es otro, o sea, ya nuestro país no está para titulares, no está para enunciados por arriba, sino más bien para compromisos que sean posibles de cumplir. Y además la lógica, me imagino, Carol, ¿saben qué más? Ok, Bachelet no habrá sido todo lo que quisimos, pero si queremos influir desde adentro, tenemos que ser parte del sistema. ¿Han podido influir concretamente en los distintos planteamientos de Bachelet en términos de tributos, en términos de educación? ¿Qué y cómo? Yo creo que es cuestión de comparar. O sea, escuchemos a Bachelet hace 4 años atrás, o hace en el 2005, ¿cierto? En el último periodo en que ella fue electa, versus ahora. O sea, su discurso es muy distinto. Y eso también tiene que ver con que ella ha ido adaptándose a la necesidad de transformaciones que tiene Chile. Y eso para nosotros es importante porque nos sentimos parte de ese proceso. O sea, aquí el que se hable de educación gratuita no es gratuito tampoco, valga la redundancia. Sí, claro, no salió del cielo la idea. Claro, o sea, esto salió por la movilización social de la cual nosotros hemos sido parte activa. Entonces, para nosotros dijimos en un momento, el programa es lo más importante. Y cuando hay acuerdos programáticos vamos a estar dispuestos a apoyar una candidatura. Si nosotros apoyamos a Bachelet no es porque sea más simpática o más bonita, no. Lo que para nosotros es importante aquí son los compromisos programáticos. Y ella habló de reforma tributaria, cuestión que nosotros venimos planteando hace muchos años, educación gratuita, ahora, perdón que te nueva interrumpa, constitución. Pero este tema de la reforma tributaria es titular porque fue hace muy poquito que lo lanzó. Pero de nuevo nos da la sensación de que es un titular más que un proyecto pormenorizado, le hemos preguntado, no directamente a ella, pero uno se pregunta, bueno, ¿cuáles empresas sí, cuáles no? ¿Cómo se obtiene el delta que falta? Porque no es menor lo que falta. Todavía, ¿es que acaso no nos han soltado al resto, digamos, a la prensa? Los detalles es que todavía está elaborándose y ya tenemos como, bueno, para acá vamos, pero todavía no sabemos cómo llegamos. Sí, mira, al menos hoy día yo creo que hay una matriz central respecto de la idea de cómo desarrollar una reforma tributaria que tiene un contenido particular y que tiene que ver con que los que tienen más recursos paguen más impuestos y los que tienen menos paguen menos. O sea, yo creo que eso es lo central de este debate de la reforma tributaria. Disminuir la desigualdad también es uno de los objetivos. Ahora, efectivamente, estos detalles de quién es más, quién es menos, dónde y que, perdón, son detalles probablemente para conversarlo entre nosotras, pero para el dueño de la... Yo hoy día entrevistaba al
presidente de CONAPYME o al vicepresidente, el presidente creo que está en Ginebra. Y era como de pequeño, gran detalle, claro. ¿Dónde se corta la línea respecto de quién es grande? ¿Cuáles son las grandes empresas que van a estar grabadas así, y quiénes no? Exacto, para nosotros, o sea, no es tan detalle. Bueno, ahí hay proporcionalidades que se pueden estudiar, hay una situación con el FUT también, ¿cierto? Que este fondo que se reúne y que hoy día desafortunadamente existe porque también es una de las grandes causas de la desigualdad. Sin embargo, yo creo que todo eso hay que estudiarlo. Han habido algunos elementos que ya se han entregado, hay una comisión trabajando en eso. Nosotros como partido hemos participado también de ese debate. Y bueno, también hace tiempo atrás se desarrolló una propuesta de reforma tributaria que también planteaba algunas soluciones para ello. O sea, diferenciación entre las distintas empresas. O sea, hay ingresos, hay bruto, hay declaraciones. Por lo tanto, yo creo que también en eso hay que ser muy claros en que los detalles se construirán en conjunto y yo espero que también en esto los empresarios estén dispuestos a ser parte de esta construcción y no a poner trabas como en algún momento vimos algunos matones diciendo que poco menos que el país aquí se iba a acabar porque ellos iban a tener que pagar impuestos. O sea, Chile ha sido el paraíso de los empresarios extranjeros durante muchos años, producto de que llegan aquí, se instalan y no le pagan a nadie. Hoy día yo creo que eso se tiene que acabar y hoy día afortunadamente hay candidatos dispuestos a hacerlo. Carol, yo nunca he estado en el Comando Bachelet, ni siquiera he tenido la oportunidad de entrevistarla, no la conozco, pero me pregunto cómo es que se trabaja los distintos grupos para ir lanzando las propuestas. Me preguntaba cómo será la relación, no sé, por las mesas de trabajo, entre ustedes y la DC. Hay una probabilidad bastante alta de que sea precisamente Bachelet la que encabece la nueva mayoría y en ese caso toda la DC, junto con otros grupos, van a tener que apoyarla. Y yo me imagino como, no sé, pues un curso en que están sentados los comunistas y la DC y se miren así como los enemigos, así como los del otro, no sé, como que en el recreo no se caen bien y están obligados en la sala a trabajar juntos. Claro. ¿Pasa algo de eso? Bueno, hay hartas diferencias con la DC, nosotros nunca lo hemos negado, o sea, yo creo que somos los más distintos entre el conglomerado y la oposición. Pero bueno, en el comando de Bachelet propiamente tal hoy día la DC no está incorporada. Ya todavía porque, no, claro. No, claro, no es un partido que sea parte de la construcción de este proyecto. Pero aún así hay algo que no muchas veces se dice y que tiene que ver con que hay un programa único de la oposición que se viene trabajando hace varios meses ya, donde sí ha estado incorporada la DC y donde también se han trabajado temas tan importantes como la reforma tributaria, el cambio de la Constitución, la educación gratuita, en fin. Y claro, hay matices, hay diferencias, pero sabes que a mí me ha llamado mucho la atención que hemos podido avanzar incluso más de lo que en algún momento nosotros mismos nos esperábamos. Y eso es interesante porque hay un partido político que tiene una matriz mucho más conservadora, pero que hoy día también entiende que el país necesita transformaciones, porque de lo contrario, aquí nos vamos a ahogar todos en un vaso de agua y no vamos a ser capaces de sacar a este país de... No, yo no creo que esté en un hoyo, pero también de repente hay que ser... A veces algunos exageran más que otros, digamos, pero hay muchas cosas que mejorar, o sea que hay muchas cosas que mejorar y de partida hablando de derechos sociales, distribución de recursos, son los elementos en los que se ha puesto el centro del debate. O sea, tenemos una democracia débil que todavía tiene una constitución hecha en dictadura, entonces yo creo que hay matrices que transformar, hay estructuras que remover y en eso por lo menos todos estamos de acuerdo, más allá de que haya diferencias de hacia dónde avanzamos más y hacia dónde avanzamos menos, digamos. Vamos a tus raíces, al tema de la educación y el movimiento estudiantil, que fue donde te conocimos. Yo creo que a mí al menos no me cabe ninguna duda de la importancia enorme y trascendente que tuvo el movimiento estudiantil para poner el tema arriba a la mesa. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, no se estaría hablando de lo que se está hablando de educación y eso me parece que es un hecho de la causa. A mí al menos me parece que no es discutible. Ahora siguen movilizados y están en este proceso de toma, retoma, super toma, tomazo. ¿Vale la pena? Me lo pregunto porque quedan 8 meses de gobierno del presidente Piñera. O sea que incluso si mañana el presidente Piñera tuviera una epifanía de ¿saben qué más? Les creo todo. Yo creo que hay muchas cosas en que no están de acuerdo el presidente Piñera con lo que ustedes plantean. Pero incluso si el presidente tuviera una conversión mística y les creyera todo, no tiene tiempo para hacerlo. O sea, claro, no. Entonces en ese sentido yo me pregunto hasta qué punto los estudiantes que hoy están en toma están un poco inmolándose o podrían, estamos muy recientes, pero esto podría transformarse en una segunda pérdida de años. ¿A cambio de qué? Sí, mira, yo creo que el movimiento estudiantil siempre hay que entenderlo con harta complejidad porque es complejo, mucha diferencia, tanto en los universitarios como en los secundarios, sus demandas son propias. Y hay algo que a veces no se entiende mucho para afuera, pero yo como fui parte del movimiento estudiantil muchos años, sé que siempre hay una estrategia que se establece en distintas etapas. ¿Ya? Y siempre hay un planteamiento en una agenda corta, en una agenda mediana y una agenda a largo plazo. La agenda a largo plazo en este país se instaló, y eso está claro, digamos. Por eso, tal como lo dices tú, los candidatos presidenciales hoy día se pronuncian. El presidente Piñera ha sido muy claro en decir que para él la educación
es un bien de mercado, y él lo dijo así, y puede ser transable en el mercado. Lo dijo en algún momento, yo creo que eso ya es una concepción ideológica de qué es la educación, cómo hay que manejarla, y por lo tanto su idea no va a cambiar. O sea, el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera, de la derecha, y lo que va a continuar Alamán o Longueira como precandidatos presidenciales, ¿cierto?, tiene que ver con eso, tiene que ver con restringir el acceso al conocimiento dependiendo de la condición social del que venga cada uno. Pero tú crees de verdad, Carol, que, porque yo entiendo, conozco las diferencias claramente entre el planteamiento de usted y el de la derecha, pero tú de verdad crees que con la mano del corazón, cuando Longueira se mira al espejo o Alamán se mira al espejo, a su mejor entender ellos dicen, sí, yo creo que en realidad en este país, según cuánta plata usted tenga, es cuánto puede saber. Porque tú lo planteas en términos de muy duros, y yo entiendo que, claro, que estamos en periodo eleccionario. No sé si te puedo pedir que salgas de tu rol de candidata, porque quizás es pedirte que te salgas de ti misma. No. Pero con todo lo que uno puede no estar de acuerdo, y yo tengo en lo personal algunas diferencias con lo que plantea el actual gobierno y sus sucesores. Sí. Pero a mí me cuesta creer que alguien bien nacido se mire al espejo y diga, a ver, ¿y vos de dónde venías? A ver, ¿quién era tu mamá? Claro. Ya, tú vayas a estudiar aquí y vos... Mira, yo no sé si lo piensan así, pero por la práctica y la vida de los hechos, eso es lo que se expresa. O sea, tú te fijas que los colegios municipales están segregados. O sea, el sistema de financiamiento que hay hoy día, primero, no permite tener igualdad de condiciones entre los colegios públicos de Providencia y Las Condes y los colegios públicos de La Pintana y Recoleta, por ejemplo. Son absolutamente distintos, por comuna. Y ya dentro de las propias comunas hay segregación en relación a la cantidad de recursos que recibe por la asistencia de los niños. Entonces, la segregación es un hecho, no es algo que yo esté planteando como algo en el aire, no, es un hecho. Y ellos la han mantenido. Y por más que se han planteado alternativas del sistema educativo por distintas organizaciones de centro, de derecha, de izquierda, o sea, Mario Weisblut, por ejemplo, desde Educación 2020, tenía una propuesta que a lo mejor el movimiento no la compartía del todo, pero que aún así planteaba de claro, cierto y de lleno, que había que terminar con la segregación. Entonces, hay diferencias claras entre un colegio que se paga y un colegio que no se paga. Pero tú al menos eres capaz de concederle a tu contrincante, a tu enemigo político, que, ¿sabes qué más? Yo creo que estás profundamente equivocado. Exacto. Pero creo que tú, en tu equivocación, estás diciendo lo que tú crees que es mejor para lograr algunos fines, más que decir, oye, lo que tú querías en realidad es que haya esclavitud, así, y que seamos los ricos y los pobres. Mira, puedes como distinguir entre esas dos de todas maneras, o sea, yo no creo acá, yo no quiero demonizar a la gente, de hecho yo creo que cada persona puede tener más o mejores o peores intenciones, el tema es a quién se pone en el centro, yo creo que ahí está la diferencia. O sea, acá, y esa es la impresión que a mí me queda, y creo que mucha gente lo ha percibido así. Este gobierno en particular y el proyecto que ha implementado la derecha ha puesto en el centro una prioridad y que tiene que ver con resguardar los privilegios económicos de un sector. Y ese sector tiene que ver con el empresariado. O sea, el que hoy día no se quiera, o que no se quiera abrir mayores posibilidades para el crecimiento de la educación pública, su desarrollo, es porque además eso le entrega mejores condiciones a quienes hoy día han establecido colegios privados, por ejemplo, en cada una de las comunas. Yo te quiero decir un ejemplo, por ejemplo, en Recoleta, donde yo estoy trabajando hoy día, se cerraron 5 colegios en los últimos 2 periodos de alcaldes que fueron de la UDI. ¿Habrá contribuido en algo el movimiento estudiantil? Sin querer, digamos. O sea, sin querer, en el sentido en que las tomas causaron un poco de fuga del sistema. Sí, pero no, ¿sabes qué? Porque finalmente eso es una excusa. O sea, los estudiantes no se fueron de los colegios. Los colegios se fueron cerrando porque fueron disminuyendo la matrícula, porque les fueron disminuyendo los recursos. ¿Pero por qué disminuye la matrícula? Porque quizás las mamás de niños más chicos dirán, yo no quiero llevar a este cabro chico. Mucha toma, mucho encapuchado, mucho pensando un poco en las mamás, ya no tanto en los secundarios. También hay un tema de credibilidad y hay un tema de que las familias quieren garantizar calidad para la enseñanza de su hijo, y efectivamente los colegios municipales, producto de este círculo vicioso de que no tienen los recursos necesarios para poder funcionar, tienen una calidad más baja. Recordemos que los provenientes de los colegios municipales que llegan a la educación superior no superan el 15% de la población. Entonces, claramente, cuando hay una familia que quiere tener un mejor porvenir, por decirlo de alguna manera, a su hijo, rehúsa la educación municipal, pero también en eso tiene que haber un incentivo por parte de la autoridad comunal. O sea, yo te digo, por ejemplo, ahora Daniel Jadue está abriendo esos 5 colegios y ya ha recuperado el 30% de la matrícula. Entonces, ¿dónde está la diferencia en la voluntad o en esto que me dices tú de los padres, digamos, como una decisión particular? Yo creo que tiene que ver más con la voluntad política y el objetivo de fortalecer la educación pública versus el objetivo de debilitarla. ¿Y debilitarla para qué? Para tener mayor espacio a los colegios privados para poder instalarse, o los particulares subvencionados que han crecido tremendamente en el último tiempo. Y eso tiene una razón, que es privilegiar un tipo de educación privada por sobre la educación pública. Yo creo que
por eso te digo que esto, más que de buenas intenciones o malas intenciones, tiene que ver con concepciones ideológicas y de a quién privilegia, si a la ciudadanía, a las grandes mayorías o a grupos económicos minoritarios. Yo creo que el gobierno privilegia a grupos económicos minoritarios. Te tengo que hacer una pregunta que tiene que ver con mis propios fantasmas y mis propios así obsesiones. Yo conozco a muchos comunistas. Claro, yo crecí en una época en que se estudiaba la Guerra Fría, terminamos estudiando la Segunda Guerra Mundial, los conflictos de Guerra Fría en Europa, y los comunistas en los libros y en mi diario están asociados con muchas cosas negativísimas. No tengo que explicarte a ti, de Stalin, de Lenin, tú eres dueña de una buena educación, no sé si gratuita, pero sí de calidad en tu caso. Gratuita no, porque por la verdad es que quedamos muy endeudados después de... Me imagino, lo decía casi como chiste cruel. Sí, claro. Y vemos lo que pasa en Corea, y me vengo más cerca a Cuba. Yo te escucho hablar a ti, y digo, claro, mientras te escucho hablar sobre todo de la segregación, digo, claro, probablemente en Cuba, en los colegios cubanos, no haya esta segregación de los ricos con los ricos, los más o menos con los más o menos. Todos estudian juntos y la educación está garantizada y es gratuita. La salud, con todos los peros que tiene, de la falta de insumos. Claro, pero ciertamente hay algunas gracias al modelo cubano, yo no lo voy a desconocer. Pero luego pienso en lo que lo que te pasaría a ti si yo te nombrara Villa Grimaldi, si cuando hablamos de dictadura y de lo que significó ese periodo, aunque tú no hayas nacido todavía, pero no me cabe duda que lo conoces de cerca, no solamente, me imagino, por lo que has leído, me imagino que has escuchado de primera fuente muchos testimonios de personas que fueron víctimas de la dictadura. Y sin embargo me voy a Cuba y veo, bueno, estoy pensando en Camila o también en ti, en como esa adoración a este personaje de Fidel Castro, y a mí en lo personal, Carol, me cuesta tanto entenderlo, porque creo que caer en el empate de, bueno, sí, pero es que mire, allá no pasa esto. Claro, no pasa esto, y nunca ha habido una Villa Grimaldi, me parece que es un argumento que no, claro. Tú eres una mujer demasiado inteligente como para tirarme eso. No, de todas maneras, mire, yo creo que aquí las cosas siempre hay que verlas con justicia, digamos. Yo en eso siempre trato de anteponer la justicia en las cosas que uno dice y reconocer lo bueno y lo malo, digamos. Yo por lo menos de Cuba reconozco muchas cosas buenas. Pero también reconozco que hay cosas que hay que mejorar y que hay cosas que realmente no están bien, digamos. Pero ¿no te pasa que también uno podría... A mí me pasa que cuando escucho a gente de derecha, no sé si estaremos pinochetistas, pero dicen, oye, no, si a mí los derechos humanos está horrible lo que pasó. Oye, pero no desconozcamos cómo este país se puso. Yo digo, a ver, ¿cómo se puede justificar una cosa en pos de la otra? Claro. Me pasa lo mismo en tu discurso. Está bien, hay muchas cosas buenas, pero cuando hay gente que está en la cárcel, cuando hay gente que no puede venir a un programa como el mío a decir, ¿sabe qué más? Me parece que el gobierno es pésimo. Claro. Porque tú lo decís sin ningún temor y decís, ¿sabe qué más? Yo creo que Sebastián Piñera está privilegiando a los grupos económicos. Aquí ahí la pregunta es que ¿quién dice que eso no puede pasar? Porque claro, yo entiendo que de repente hay varios hechos como que se dan como por hecho, ¿te fijáis? O sea, el solo hecho el solo hecho que tú puedas convocar una protesta por Twitter y salir a la calle y tenías acceso a internet como se te plazca, donde se te plazca, para leer la página que te plazca, y si querías escribir un libro el libro más rojo que el de Mao. Pero si quiero estudiar no puedo, y si quiero tener acceso a la salud, muchos se quedan esperando 4 años porque no les dan la hora y algunos completamente se mueren, cierto, entonces, por eso que no quiero decir que todo sea bueno, todo sea malo, pero en términos de la libertad y de muchos derechos humanos, tú me dirás, bueno, tampoco es libre que no puede estudiar. Cierto, si yo no pretendo que pongamos uno como el bueno y uno como el malo. Si a mí lo que me sigue no cerrando, un poco rescatando lo que decía, creo que fue Rego, que dice, ¿sabe que yo no puedo entender que los comunistas, que fueron probablemente el grupo de chilenos que más duramente sufrió, ya no digamos los embates y los rigores, sino que los horrores de la dictadura, puedan mandar una cartita de condolencias cuando muere allá en Corea, o puedan correr a darle besos a Fidel Castro? Pero mira, eso es lo que pasa. Es que yo creo que eso es una caricaturización muy absurda, digamos. O sea, yo creo que ahí Orrego se equivoca profundamente, porque yo le podría decir, yo no puedo entender que su padre, señor, haya convocado a las fuerzas militares para interrumpir el gobierno de Salvador Allende. Y él sabe que eso ocurrió. Entonces, claro, yo creo que cuando uno se empieza como a sacar estas cosas, hablar de los derechos humanos siempre tiene muchas complejidades. Nosotros como Partido Comunista de Chile, y de eso yo me puedo hacer cargo, jamás hemos sido cómplices de la violación de derechos humanos. Siempre hemos defendido los derechos humanos en todo y cada uno de los espacios donde hemos estado incorporados, ¿cierto? A lo largo de la historia de nuestro país. Nadie podría decir lo contrario. Por el contrario, de hecho, a nosotros nos exiliaron, nos echaron, nos persiguieron, mataron 3 direcciones completas del PC. Entonces, efectivamente, cuando es el Partido Comunista de Chile, yo puedo hacerme cargo. Con lo que pase con los partidos comunistas del mundo, yo no le puedo echar la culpa al señor Orrego con lo que pasa en Alemania con Angela Merkel, o con lo que pasa con la democracia cristiana, que es de derecha extrema en otros países del mundo. Entonces, yo creo que también hay que matizar, y de repente yo creo que él cae más en una excusa
de tratar de buscar diferencias más que confluir a propósito de ponerse en una posición que a mí me parece que no es que es un poco dañina, que es poco unitaria y que finalmente caricaturiza un partido que ha dado muestras de su consecuencia a lo largo de la historia del país con respecto a la defensa de los derechos humanos. Eso es lo primero que quiero decir. Y con respecto a Cuba, mira, nosotros tenemos dos cosas. Cuba tenemos una visión de que hay cosas que están bien, y yo te lo decía, y hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que definitivamente están mal, como en todos los países del mundo. Porque si nosotros nos ponemos a comparar, porque, claro, porque es Cuba, ay, que los derechos humanos, no sé, pero ¿y en Chile? O sea, y no porque quiera comparar y decir, justificar al uno por el otro, digamos. Pero nosotros también tenemos que mirar a nuestro país antes de hacer juicio de otros. Y no lo digo solo por Cuba, lo digo por Cuba, por Turquía, porque hay un montón, otros países, en Japón, cómo torturan, cómo se generan las matanzas incluso cuando hay protestas en las plazas ciudadanas, pero eso nadie lo dice. ¿Por qué la atención tiene que estar puesta en Cuba? Porque esperan como que Cuba fuera el paraíso, no lo es. Cuba es un proceso distinto, lo querremos, no lo querremos, algunos más, otros menos, no importa, pero es un proceso distinto. Entonces, yo creo que en eso también hay que ser justo. De repente a mí me dicen, oye, pero en Cuba hay prostitución. Bueno, en Chile también hay prostitución. Claro. Preguntémonos en qué país del mundo no hay prostitución. ¿En qué país del mundo no se generan situaciones de injusticia? Y yo no te digo, no voy a decir en Cuba no se provocan injusticias, porque sin duda que se provocan injusticias. Yo no podría justificar lo contrario, ¿te fijas? Entonces, en todos los países se provocan desigualdades, en todos los países hay injusticia, en todos los países hay de repente atropellos que voluntaria o involuntariamente se puedan generar. Yo creo que hoy día la atención debemos ponerla en Chile, porque lamentablemente muchas de las violaciones de derechos humanos que se provocan acá vienen por parte del Estado. Es cuestión de revisar lo que ocurre con el pueblo mapuche, es cuestión de revisar lo que ocurrió en las marchas estudiantiles. Yo a esta altura pediría 2 sillas, me sentaría porque nos daría la conversa. Acabas de empezar, claro, en el pueblo mapuche, esa es otra conversación larguísima, pero como tengo que cuidar la pega, pues si no me van a despedir, tenemos que pasar a ver una encuesta. ¿Te parece? ¿Me acompañas? Mira, y también te voy a pedir que la contestes. El Congreso, tú lo sabes, aprobó que haya una franja electoral televisiva, claro, un poco tarde, pero bueno, televisiva para las primarias del 30 de junio. ¿Qué opinas? A. Hay miles de leyes más útiles que duermen en el Parlamento y los políticos se preocupan de conseguirse minutos gratis en TV. B. Una injusticia para los demás candidatos presidenciales que no participaron en las primarias. Y C. Igual a la cancha electoral para que todos los abanderados de esta etapa puedan exponer sus ideas. Sí, absolutamente. ¿Puedo justificarlo? Claro que sí. O sea, mira, yo creo que, porque claro, también puedo entender que comparto la 1, que efectivamente también hay otras leyes más importantes que hay que aprobar. La del lobby, por ejemplo. No, y muchas otras, o sea, temas de educación, temas de salud, está la ley del adulto mayor que no la han querido aprobar. Sin embargo, yo creo que hoy día es importante que los candidatos puedan presentar sus ideas, no veo el problema. Entonces, yo creo que la gente necesita más información, necesita votar por ideas, por proyectos. Entonces, la verdad es que no veo cuál es el problema de poder generar una franja electoral. Vamos a tener que ir a vivir a otro país tú y yo, porque estamos en minoría. Estamos en minoría. Yo voto contigo totalmente, sin dudarlo, y somos así como, estamos relegadas en la minoría total. Yo creo que la crítica de la 1, más que en el fondo, está en la forma. Porque efectivamente hoy día la forma es como, pucha, ¿por qué se prioriza esto tan rápido? Es como cuando se subieron el sueldo. O cuando hay feriados extra. Claro, menos de 24 horas se aprueba una ley y hay otras que llevan 2 años durmiendo. Entonces, yo eso lo comparto, pero si tengo que elegir, creo que la última es importante también. Yo estoy de acuerdo con que se haya aprobado la ley. Yo también estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo con el pero que dice Carol respecto de que ojalá como la mezcla algunas otras también pudieran tener un fast track, un poco más de prioridad para mover los caracoles del Congreso. Rápido, sí. Bueno, a ver si cuando lleguen ustedes al Congreso, si es que llegan, empiezan a trabajar y no se quedan en los laureles. Bueno, esa es la idea, pues para eso estamos en esta tarea y yo creo que al Congreso le falta rock. De todas maneras. No, al Congreso Nacional le falta consecuencia, le falta ordenamiento, le falta gente que sea capaz de decir las cosas como son y no más de estas cosas que están ocurriendo como diputados que están involucrados con fraude al fisco, diputados que se van por dentro con algunas cosas que no corresponden, diputados que finalmente vemos que están absolutamente cooptados por empresarios para votar ciertas leyes, que me parece que realmente es una vergüenza. Así que, y bueno, y diputados que han ido a la reelección por todos los periodos de elección que han habido en democracia, que me parece impresentable. Creo que es urgente ponerle plazo a la reelección de los diputados y senadores. Bueno, ahí tiene un primer proyecto que presentar cuando esté sentada ahí. Carol, te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo de conversar por nosotros. Nos quedó cortísima, somos las dos buenas para la cháchara, así que nos quedó muy chica. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Mucho éxito. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Adelante. Chao, gracias. Chao.